Bienvenidos a otro momento de Periscopio, otro programa de Periscopio donde conversamos, charlamos, donde intercambiamos algunas ideas. Y esta semana ha sido la semana feminista, ¿sí? Una semana particularmente, como hay días peronistas, hay días que no son peronistas, esta semana ha sido una semana feminista. Tuvimos la presentación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo la semana pasada y la octava presentación y la quinta marcha de Ni Una Menos, prácticamente en todo el país, en todo lado, con un alto nivel de adhesión, con un alto nivel de repercusión. Y es por eso que sobre esta semana feminista vamos a charlar hoy con María Pía López, que está aquí con nosotros, socióloga ella, una de las fundadoras del movimiento. El movimiento suena horrible, ¿no? Claro. Eso de fundadora del movimiento, pero bueno. No, me van a atribuir muchos años si decís esto. Exactamente, sí, efectivamente. No corresponde. Por lo menos de la marcha Ni Una Menos, con un colectivo de personas de aquí, de nuestro país, por lo pronto. ¿Cómo evaluás esta semana, esta octava presentación, esta semana particularmente de tanta marea verde? Mira, creo que fue una semana bien intensa entre el 28 de mayo, que se presentó el nuevo proyecto de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, y el 3 de junio, que como bien decías vos, es la quinta marcha que se hace bajo la consigna Ni Una Menos, y que entre ambas mostraron una enorme capacidad de movilización en todos los lugares, pero en Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires fueron muy masivas ambas fechas, y al mismo tiempo mostraron dos características. Una, el componente intergeneracional, pero fundamentalmente muy juvenil que están teniendo las movilizaciones feministas, porque gran parte de las movilizadas eran muy jóvenes, extraordinariamente jóvenes. Demasiado jóvenes. Demasiados, una ya las mira con envidia. Con la envidia que te da pensar que hay personas que están transitando su educación en las escuelas medias en este contexto. Claro. Y arribando a la escena pública en un contexto de movilizaciones formidables por temas que las generaciones anteriores ni siquiera teníamos podíamos poner en escena ni verbalizar. Y en un movimiento masivo, por otra parte. ¿Quién tuvo esa experiencia de joven? Por eso, es realmente novedoso. Muy impresionante, y es muy impresionante el componente juvenil que hay en este momento, y al mismo tiempo que eso es intergeneracional. Yo en la marcha del 3 de junio caminé una cuadra con Nelly Millarski, que tiene casi 90, y la cantidad de veces que Nelly se tuvo que parar a sacarse fotos con niñas que se acercaban a pedirle tener un recuerdo de ella, era muy impresionante. Y eso pocas veces ocurre, que hay una transmisión, un encuentro entre generaciones de ese tipo, y que le da a estas movilizaciones una fiesta y una ceremonialidad y una ritualidad muy particular. Esta fue la quinta. ¿Vos notaste alguna diferencia en esta quinta con respecto a la cuarta? Porque ya en la cuarta había una evaluación relativamente similar. Sí, y además hay que agregar que no solo tenemos la fecha del 3 de junio como fecha relevante, sino la de los 8 de marzo. La del 3 de junio fue un poco menos grande que la del 8 de marzo, y creo que tuvo que ver con esto de tener dos movilizaciones en una misma semana, que le dio, no todo el mundo puede estar dispuesto a movilizarse todo el tiempo. Entonces tuvo esa peculiaridad. La del 8 de marzo había sido extraordinariamente multitudinaria, y también había tenido un componente distinto en términos de movilización sindical, por ser el Día de la Mujer Trabajadora, etcétera, que en este 3 de junio no estaban tan presentes las organizaciones sindicales, sino que las compañeras estaban más bien sueltas. Voy a hacer como los periodistas económicos. De 3 de junio 2019, 3 de junio 2018, saltando el 8 de marzo, ¿qué modificaciones podés ver? ¿Qué ampliación se puede ver? ¿Qué no? Mira, tengo la impresión de que lo que pasó este 3 de junio fue que había, así no estaban los sindicatos, no estaban algunas organizaciones partidarias, tenían menos cantidad de gente que en 3 de junio del año anterior. Creo que eso tiene que ver con algo que tracciona por afuera la discusión, que es que estamos en un año electoral, y en ese año electoral también se modifican las predisposiciones hacia los tipos de militancia que se van a priorizar. ¿Por qué? Entonces muchas compañeras que están en partidos están dedicando sus energías más a la actividad partidaria, al inicio de las campañas, que
a sostener una movilización que tiene un carácter muy particular, que es una movilización transversal y autónoma, es decir, donde nadie puede terminar de capitalizar lo que ocurre con esa calle. Entonces ese puede ser interpretada de muchos modos, seguramente todas interpretamos que es una marcha opositora al gobierno nacional, pero no es fácil definir si eso tiene una traducción en términos de política partidaria que va a abonar unas u otras fórmulas que estén en juego, y me parece que eso generó una diferencia de énfasis militante en muchas compañeras. ¿Y eso cómo se vive hacia el interior del movimiento en el sentido absolutamente amplio? Esta cuestión de que haya una dispersión en cuanto a las energías militantes, por decirlo así. Creo que no es solo la dispersión, la discusión no es solo por la dispersión de energías militantes, sino también por lo que resitúa la discusión electoral, porque hay una presión fuerte de los partidos, me parece una puesta en juego del argumento de que la agenda de los feminismos es una agenda que divide, que genera particiones, y que entonces, en términos de construir oposiciones al gobierno nacional, no habría que aceptar que enunciados o programas que produzcan esta partición. Desde algunos sectores del movimiento sostenemos que lo que es necesario es sostener la especificidad de nuestra agenda y que no habría un frente o una composición de una alternativa antineoliberal que no pueda contemplar lo que los feminismos venimos poniendo en juego. Claro. Que si no se contempla eso, que es una idea de vida autónoma, una idea de redes cooperativas capaces de activarse ante distintas situaciones, que es la idea de que nuestros problemas no son estrictamente una agenda de derechos liberales, sino que van mucho más allá y están considerando la desigualdad económica como parte central de las discusiones. Sin tener todo eso en cuenta, la definición del antineoliberalismo queda un poquito floja, digamos. Ahí se vincula esto con la presentación por octava vez de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, así se llama. Supongo que también debe haber generado unas discusiones similares con respecto a presentarlo o no en un año electoral. Lo charlábamos recién, no te terminan de constar efectivamente esas discusiones, pero ¿cómo lo estás viendo más como desde afuera el incorporar esta discusión en este año electoral, donde de algún modo se establece una grieta diferente, por decirlo de algún modo? Sí, se establece, y yo lo que creo ahí son varias cosas, que es... esa grieta no es tal como la quieren presentar los sectores antiderechos, que incluso están en los distintos partidos, que dividiría en dos un campo celeste y un campo verde. Me parece que hay algo que se transcurrió durante el año anterior, que es muy claro, que es que el aborto se desclandestinizó en términos sociales, que nosotras perdimos la discusión parlamentaria, la perdimos en el Senado. Esa derrota implicó un avance de los sectores antiderechos que ya no fueron solo contra la posibilidad del aborto legal, seguro y gratuito, sino que fueron contra la ley de 1921, es decir, yendo por todo y poniendo obstáculos cada vez más serios a la realización de los abortos no punibles. Pero al mismo tiempo que se produjo eso, hubo una ruptura, lo que la campaña nacional por el derecho al aborto llama despenalización social, y a mí me gusta más pensarlo como una desclandestinización social. Hoy cualquiera puede hablar de sus abortos, sus decisiones sobre salud reproductiva, sus decisiones respecto a la maternidad o no maternidad, y somos clandestinas solo ante el Estado. Claro. Pero haber reducido la clandestinidad solo a la relación con un Estado que nos está privando de derechos es muy grande. Entonces, en ese sentido, para mí era imposible que no volviera a presentarse este año, porque ese camino, que es un camino de transformación de los umbrales en los que una sociedad reconoce los derechos, reconoce los valores que pone en juego, reconoce lo que está poniendo en discusión y la autonomía de los cuerpos, suspender durante este año la presentación era retroceder en todo eso acumulado. Entonces, aunque se pierda la discusión parlamentaria, de todos modos es imprescindible que esa discusión social se siga dando, y se siga dando para evitar que los abortos que necesariamente realizamos en la clandestinidad se realicen en condiciones de mayor insalubridad, en condiciones de secreto, sin asistencia, etcétera, ¿no?
Sí, ahí hay una cosa súper interesante en nuestra sociedad, centralmente de la democracia para acá, que es coronar una disputa movimentista en una ley, la búsqueda de la ley, más allá que efectivamente si se perdió la discusión parlamentaria el año pasado, en términos sociales se avanzó muchísimo en esto que mencionabas vos y probablemente hace que irremediablemente en algún momento la ley efectivamente tenga que ser establecida porque el movimiento sigue avanzando, se sigue como movimiento y el pensamiento social a nivel general. La pregunta que te voy a dejar para el segundo bloque, para arrancar, es ¿qué pasaría con el movimiento, o los movimientos, como mejor te gusta decir a vos, si efectivamente la ley saliese? ¿Qué quiero decir con esto? Si la ley sale, si eso generaría un vamos por más o si funcionaría como desmovilizante. Vamos a un corte, enseguida volvemos con María Pía López aquí a Periscopio. Seguimos aquí en Periscopio charlando con María Pía López en esta semana feminista. Y la pregunta que quedaba del bloque anterior tenía que ver con si efectivamente la ley de interrupción voluntaria del embarazo saliese finalmente. ¿Eso cómo operaría o cómo crees vos que operaría sobre el movimiento feminista que de algún modo hace que ese tabique genere como también mayor cantidad de masa crítica? ¿Cómo lo ves eso? Yo creo que acá voy a hacer un puro impresionismo. Que es que ¿Me da la sensación que? Me da la sensación de que hay un tipo de entusiasmo de las movilizaciones en las cuales un triunfo permitiría expandirlas y no retrotraerlas. Eso por un lado, porque creo que seguiría habiendo un énfasis en la movilización callejera, que conseguir la ley no nos volvería a nuestras casas, pero por otro lado porque creo que lo que fue mostrando el movimiento fue una capacidad de crecer cambiando los ejes de discusión y cambiando los terrenos. Yo recordaba el lunes cuando estábamos a la quinta marcha, bajo la consigna Ni Una Menos, que en la primera de las marchas en 2015, en el documento que se leyó en la Plaza de los Dos Congresos, no dijimos aborto legal, seguro y gratuito, no nos animamos, hubo una discusión previa respecto del documento entre quienes estábamos organizando la convocatoria y no pusimos aborto y pusimos algo más nuestros cuerpos, más sutil, el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos, la autonomía de nuestros cuerpos, pero no pusimos la palabra aborto. Y hoy, 4 años después, sería absurdo y totalmente insostenible que la palabra aborto no esté en el centro de la argumentación. Bueno, del mismo modo creo que lo que va pasando es que eso se va desplazando hasta ahora sin perder masividad, sin perder, va cambiando la construcción de los sentidos que se asocian a la movilización. Y segunda cuestión, que yo creo que si se aprobara en algún momento, que creo que se va a aprobar, y creo que en el 2020, es la fecha que arriesgaría de aprobación de la ley de aborto seguro, legal y gratuito, creo que lo que se abre ahí es otro conjunto de discusiones que es sobre la realización. Claro. En el contexto en que estamos hoy, sin Ministerio de Salud, con el sistema sanitario desguazado, con los hospitales sin recursos, con equipos médicos despedidos y con todos los programas de salud sexual y reproductiva atacados, es imposible pensar que esa ley puede garantizar efectivamente la consecución de los abortos. Entonces, me parece que lo que se abre después de eso también van a ser discusiones muy fuertes respecto de la implementación. Sí, para que no sea otra ley de medios, decir. Exactamente, porque si no se resuelve bien lo de las objeciones de conciencia, vas a tener la situación de que vas a tener hospitales desfinanciados, pero también equipos médicos que van a decidir no cumplir con la ley. No, además que obviamente si la ley sale, todo esto termina en la Corte Suprema claramente, ya lo sabemos, no hay ninguna novedad con respecto a esto. Por eso, solo esa ley puede funcionar, puede implementarse y puede tener viabilidad sobre las vidas concretas si está acompañada de una movilización formidable. Si no, vamos a tener una ley muerta. ¿Vos te gusta hablar de feminismos, no de feminismo? Como que hay muchos tipos de feminismo, muchos tipos de militancias también. A mí me cuesta entender todo los feminismos que vos debes tener en la cabeza. ¿Podemos sintetizarlo en 2 o 3 más o menos esquemáticamente y seguramente forzando la caracterización para poder tener 2 o 3 tipos de feminismo que vos veas como más representativos?
Sí, te diría que hay distintos feminismos y la primera respuesta que te voy a dar a eso es pensarlos como en relación a la escena política más general, porque creo que no se pueden pensar los feminismos sin esa otra articulación que es cómo juegan en relación a su presunta o no articulación con el sistema partidario, con las coyunturas más generales. Digo, hay, por ejemplo, un feminismo que es un feminismo que yo llamaría liberal, que es un feminismo más vinculado a las ONGs, que es un feminismo que trabaja más sobre la construcción de una agenda de género estrictamente, y por lo tanto ese feminismo que construye una agenda de género, donde dice, bueno, las mujeres o las disidencias tenemos que ir por tal y tal cuestión, entre ellas la de aborto, o el tema de la violencia, o el tema del techo de cristal, o lógicas de empoderamiento, etcétera, puede terminar en el Women 20, o puede fue el foro que se hizo cuando se hizo el G20, se hizo el paralelo del Women 20. Digo, o puede terminar en el macrismo. Claro. Es decir, se puede construir una agenda de género que no tenga roces con una lógica de gobierno neoliberal. Porque, o es el FMI, es Lagarde diciendo faltan funcionarias en los gabinetes. Claro. Por otro lado, hay otro tipo de feminismo que se define, que es un feminismo que está más vinculado a otras alternativas políticas, pero que se piensa también en el marco de las articulaciones con militancias partidarias o sindicales, que se suele llamar a sí mismo feminismo popular, feminismo peronismo, digamos, que aparece allí, que tiene otro tipo de tensiones en juego. Yo creo que son las compañeras que hoy más directamente están viviendo la presión respecto de desplazar un poco la visibilidad de sus propias argumentaciones para no dañar a las propias estructuras a las que pertenecen. Esta discusión se dio, recordarás, cuando Ofelia Fernández, dirigente de secundarios y militante feminista, se convirtió en una de las figuras de referencia del armado de Grabois. Claro. Es decir, que por un lado Grabois hablaba con Ofelia y por otro lado con el Papa. Claro. Entonces, bueno, ¿cómo pensamos los feminismos en ese contexto tan complejo, donde Francisco tiene una opinión sobre el tema, pero también la tiene Ofelia, surgida de las militancias? Que se junten Ofelia y el Papa a charlar. Que se junten, pero digo, ahí tenemos, ese es otro tipo de, otra línea del feminismo que me parece que es muy distinta, porque lo que está poniendo en juego es el problema de la desigualdad social y por lo tanto la pregunta de cómo articulás la relación entre todas las discusiones sobre la explotación, la desigualdad, las instituciones en general, con la agenda feminista. Y después yo creo hay otro feminismo, otra línea que es más bien una línea más autonomista, o que considera que los feminismos están yendo a construir un sujeto político que se vincula y no se vincula con los de la esfera partidaria, pero que para que su relevancia le surge fundamentalmente de tener esa autonomía crítica. Y que por lo tanto, más allá de lo que hagamos en las elecciones y cómo militemos o no las elecciones, de lo que se trata es de fortalecer la propia conformación del movimiento y constituirlo como un actor que puede generar exigencias hacia cualquier tipo de gobierno, incluso los gobiernos que nos caigan más simpáticos, generan un conjunto de exigencias, pero para generar ese conjunto de exigencias, ese sujeto político tiene que tener una cierta distancia. Vos notás también, a veces a mí me da una sensación, capaz que me equivoco, pero que no adquiere la misma forma el feminismo dentro del capital federal que en el conurbano, digamos, desde sus estéticas, incluso desde sus reivindicaciones. ¿Vos notás eso o no tan así? Yo no noto tanto la diferencia, sí creo que hay, porque hice ese primer nivel de diferenciaciones que tiene más que ver con la relación presunta o declarada con los espacios políticos, pero después hay muchos otros modos querellosos, incluso controversiales entre los grupos, entre los feminismos, donde hay feminismos que surgen más de los estudios de género, de las áreas de estudios de las universidades, más vinculados a la investigación académica, más inscriptos en la academia, y otros feminismos que se asumen como feminismos más barriales, más ligados a las organizaciones, a su propia organicidad territorial, no necesariamente porque tengan vínculo con otra organización, y que cumplen algunas tareas que son formidables de atención rescate de víctimas de violencia, acompañamiento de presas,
el acompañamiento a abortos, y eso en general tiene una organicidad en el conurbano, por eso como vos preguntabas, se ve mucho este tipo de feminismo. Estamos al borde de que ocurrió un caso hace unos 20 días que un grupo de compañeras organizadas en red trabajaron durante 2 años para conseguir la libertad de una muchacha presa, Yanina Farías, acusada de no haber cuidado lo suficientemente a su hija, a su niña, que fue asesinada por un femicida. A Yanina no estaría libre, y de eso estoy segurísima, si no hubiera habido una cantidad de compañeras que hicieron ollas populares para juntar plata, para ir hasta el tribunal, para financiar a un abogado, para sacar esa piba de las garras de una justicia patriarcal. Son feminismos distintos, pero en el conurbano hay mucho de este feminismo, a veces que no aparece mediáticamente, social, claro. No lo ves, actúa en condiciones de mucha escasez de recursos y con una voluntad militante infinita, ¿no? Me acuerdo alguien decía alguna vez, cada uno tiene el gobierno que se merece, ¿no? Como puede tener el peronismo que se merece, el comunismo y el feminismo que se merece. Vamos a dejar para el próximo bloque si tenemos el feminismo que nos merecemos, ¿sí? Si es mejor que el que nos merecemos o si tiene que desarrollarse. Y en el último bloque también, Pía, vas a tener que contarnos cómo estás viendo la cuestión electoral, porque es una pregunta que le hacemos a todos los invitados y hoy vos tenés que hacerla también. Volvemos enseguida aquí a Periscopio con María Pía López. Seguimos con María Pía López charlando en esta semana feminista en la República Argentina y medio lo que decías hace un ratito de la capacidad organizativa que tenemos como pueblo, el pueblo argentino, la cantidad de organizaciones sociales, que un poco dabas cuenta vos recién en el bloque anterior, y medio a raíz de eso surgía esta pregunta así maliciosa, podemos decir, si tenemos el feminismo que nos merecemos como sociedad y si de algún modo nuestro feminismo de algún modo da cuenta de la sociedad que efectivamente tenemos. Mira, yo creo que tenemos el mejor feminismo posible. No, en el sentido, si vos comparás con otros países, el nivel de despliegue que tiene el feminismo argentino es extraordinario. El nivel de despliegue y de continuidad. En otros países hubo, en el 2015 o 2016, hubo movilizaciones grandes como las que tuvimos aquí y no hubo continuidad como la que tuvo la Argentina. Es decir, lo que tiene nuestro proceso, me parece, es una construcción única de persistencia, de tenacidad, que eso tiene que ver, porque decimos 2015, pero en realidad tiene que ver con procesos bastante más largos, digo, lo que se amasó en los encuentros nacionales de mujeres, 30 años de encuentros nacionales de mujeres cada vez más multitudinarios, con una práctica deliberativa, democrática, de construcción de consensos, es único. Si vos pensás que un encuentro anual donde se reúnan alrededor de 70.000 mujeres trans, travestis y lesbianas a discutir, es casi impensable. Por eso digo, el feminismo que tenemos en Argentina es casi el feminismo deseado para cualquier lado. Dicho esto, siempre queremos que vaya más allá, en el sentido de que podamos darnos mejores formas de organización, formas más inteligentes de discutir el poder, un modo de la política más nuevo, digamos. Tenemos todo eso pendiente, pero al mismo tiempo sabemos que lo que tenemos, lo que ha forjado la sociedad argentina en esto, es muy contundente y yo diría tiene la envergadura de novedad que tuvo el movimiento de derechos humanos. Así como este país dio un movimiento de derechos humanos único, también dio los feminismos movilizados y callejeros únicos en todo el mundo. El movimiento piquetero también. El movimiento piquetero, digo, pero por eso hay que pensar cómo cierto repertorio de acciones de lucha van reapareciendo, van jugando y tienen esta persistencia, ¿no? Claro, es muy impresionante. Una pregunta muy cortita. A veces me da la sensación que dentro del movimiento feminista y en otros movimientos hay poco humor. ¿Vos decís? Me parece a mí. Yo creo que no estás viendo suficientes redes. Tengo que ver. Por ahí no estás en las redes adecuadas. ¿Dónde tendría que ir en las redes para ver humor feminista? Y humor feminista, por ejemplo, sigo estrictamente una página en Instagram que se llama Feminismo y Confusión. Bien. Y que es muy graciosa porque, no sé quiénes son las compañeras, es una página anónima,
pero no solo se burla de otros, No, claro. sino que lo más gracioso Sí. de Feminismo y Confusión es que se ríe de todas. Bien. Pero no es lo más común, ¿no? No es lo más común. Dentro del kirchnerismo también pasa, hay poca autocrítica risueña. Siempre más nos reímos, se reí más de Macri, pero reírse de sí mismo en la Argentina está como medio devaluado o poco explotado. Pero tampoco los liberales se ríen de sí mismos, digamos. No, Creo pero que los liberales quizás, no están para reírse de sí mismos. El problema es de uno, el no de problema es nosotros. nuestro. No, quiero decir, ahí el humor político siempre tiene sus propias restricciones y sus propios autocuidados. Yo creo que igual hay mucha... quizás lo que está apareciendo es que es más fácil que aparezca un humor feminista contra las lógicas patriarcales que un humor feminista revertido sobre nosotras mismas, Exacto. que es difícil, pero creo que está apareciendo. Y está apareciendo también porque, y acá es una hipótesis, otra que es más que impresionista, te tendría que decir, ya no es la sensación, es pura imaginación, pero yo tengo la impresión de que tenemos las mujeres mucha más capacidad de transitar el ridículo y el autorridículo que el mundo viril. Bien. Y que entonces ahí va a aparecer un modo de tratar el humor distinto y más cruento incluso. Muy brevemente, porque ya se nos acaba el tiempo, ¿cómo estás viendo el panorama electoral en semanas cambiantes? A todos les decimos lo mismo, tu opinión prescribe mañana. Prescribe en 2 horas, claro, seguramente, porque, no sé, la sensación es que el gobierno no está en condiciones de generar una alternativa triunfante, que está todo el tiempo minando muy corroída su capacidad de controlar la situación, que por eso aparecen cierto tipo de acciones, de supuestas alianzas, de anuncios, de cambio de condiciones, pero son todas tienen un aroma defensivo y no están pudiendo generar escenario. Creo que el escenario hoy está muy dominado por la fórmula Fernández-Fernández y que hay que ver eso cómo reconstruye hacia abajo en términos de las listas electorales, que me parece lo que estamos esperando todos. Después está el caso absolutamente clave de qué pasará con la provincia de Buenos Aires, porque, y ahí lo digo como militante kirchnerista, si el Axel Kicillof puede ser gobernador de esta provincia, ganándole a Vidal, el kirchnerismo reabre su horizonte de expectativas de acá a 4 años también. Entonces se juega bastante más que una gobernación, se juega también qué va a pasar con el futuro del país, ¿no? María Pía López, le queremos agradecer mucho esta visita aquí a Periscopio y espero que próximamente, no sé, tenemos los libros acá que nos trajo, Yo ya no, y buenísimo que los vamos a regalar en el programa, por supuesto. No el que está viendo usted ahí, pero en otro programa lo vamos a regalar, efectivamente. Vamos a ver sorteos. Va a ver acá abajo donde van los comentarios, usted pondrá sus datos y podremos sortear aquí también. ¿Por qué no hacer sorteos por streaming? Esto es una cosa novedosa. Muchísimas gracias, María Pía, por estar hoy con nosotros y nos encontraremos próximamente aquí en Periscopio, en el streaming de UniTV.